¿Qué se necesita para ser feliz? En estos días, Mari tuvo una tarea de su materia de inglés en la que se le pedía que diera respuesta a una pregunta. Si te encontraras la lámpara maravillosa de Aladino y te concediera 5 deseos, ¿qué pedirías? Me llamó la atención que una compañera respondió, obvio, mucho dinero, lo que me llevó a pensar en cómo las personas en la actualidad basan su felicidad en su situación financiera. ¿Se ha dado cuenta de eso? En la actualidad vivimos en una sociedad que basa su felicidad en su situación financiera. De hecho, la sociedad actual basa lo que es en cuanto a lo que tiene y calcula su felicidad en cuanto a lo que posee. Mientras más posees, entonces vas a ser más feliz. Esa es la idea que nos ha vendido la sociedad moderna. El materialismo ha creado una generación interesada que ve el dinero como un fin y a las personas como un medio para lograrlo, sin importar en muchos casos lo que haya que hacer para alcanzarlo. Eso es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad actual. Pero si te dijera que el dinero, diera la felicidad, como muchos piensan, ¿por qué los índices de suicidio son tan altos en países con grandes ingresos económicos? Los países en donde los recursos, donde las personas tienen el mejor estilo de vida y la mejor calidad de vida, son más altos. Sin lugar a dudas, algo está pasando que hace que las personas que tienen más recursos sean más infelices. Algo les hace falta para estar completos. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo habla acerca de cómo los creyentes están completos en Cristo, que fue lo que estuvimos considerando la palabra la semana pasada. Dice el versículo 8 en adelante, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Eso fue lo que estuvimos considerando nosotros la semana pasada. Pablo quería mostrar a los creyentes lo que ellos tenían y tienen en Cristo, y que las promesas vacías que los falsos maestros les estaban ofreciendo eran eso, solo promesas. Lo que ellos tienen en Cristo es mucho mejor, es mucho más valioso. Y lo que esta porción señala, lo que vamos a estudiar nosotros en esta mañana, tiene que ver con una comprensión mayor de la salvación otorgada por Cristo. Sin ella, o sea, sin la salvación, los creyentes pueden ser engañados con cualquier cosa para hacerles creer que necesitan algo más aparte de Cristo para estar completos. Fue el problema que estaban siendo afectados los colosenses, fue el problema que afectó a la iglesia en Galacia, pero es el problema que nosotros como creyentes aún estamos enfrentando. Muchas personas nos dicen que nosotros necesitamos ciertas cosas para añadir a nuestra salvación y de esta manera vamos a estar completos. O se nos ofrecen promesas de cosas que supuestamente nos van a hacer feliz y que Dios nos va a otorgar. El problema es que cuando esas cosas no vienen, entonces nosotros estamos infelices, porque hemos puesto nuestra mirada y nuestros ojos en las cosas materiales y no en Cristo. Como cristianos no necesitamos nada aparte de Cristo y en cuanto a nuestra fe para estar completos. ¿Recuerdan la fórmula matemática que aprendíamos la semana pasada? Cristo más nada es igual a todo. Así se puede resumir la carta a los Colosenses. El mundo te ofrece una fórmula matemática diferente. Todo menos Cristo es igual a nada. Es el resultado de todo esto. Pero Colosenses nos muestra la fórmula que tú y yo necesitamos. Cristo más todo, Cristo más nada es igual a todo. Gracias por corregirme. Ese sí mis matemáticas fallan a veces. Mis amados hermanos, añadir a nuestra salvación ritos, medios, eventos o cualquier otra cosa es innecesaria, ya que la salvación que Él ofrece es completa y perfecta. La salvación que Cristo ofrece es completa y perfecta. Así que el tema central que Pablo continúa en esta porción es la idea de que estamos completos en Él
y nos muestra lo que tenemos con Él y por medio de Él. De hecho, Romanos capítulo 11, el versículo 38, y quiero que vayan brevemente allí, nos muestra una realidad espiritual muy importante para nosotros como creyentes, porque fundamenta nuestra vida cristiana. Romanos 11, el versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De esa misma manera funcionan nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos en Él, con Él y por medio de Él. Todo es en relación a Cristo en nuestra vida cristiana. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar constantemente si no queremos ser engañados. Y mi objetivo en esta mañana es mostrar que con Cristo estamos completos. Con Cristo estamos completos al considerar lo que tenemos en Él para disfrutar de la vida plena y abundante que Él nos ofrece. La vida abundante y plena que Él nos ofrece. ¿Cuáles entonces son las razones por las cuales estamos completos en Cristo? Eso es lo que vamos a considerar en esta mañana, en este sermón que yo he titulado Con Él estamos completos. La semana pasada hablábamos acerca de que en Él estamos completos. Hoy vamos a considerar que con Él estamos completos. Y hablando acerca de esto, hay 4 razones. Y la primera razón es que hemos sido sepultados con Él. Tenemos salvación completa. Hemos sido sepultados con Él, tenemos salvación completa. Mire el versículo 12, dice la palabra del Señor. Sepultados con Él en el bautismo. En Él también fuisteis también resucitados, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido sepultados con Él, por eso tenemos salvación completa. El argumento inicia en el versículo 11, cuando se nos hablaba acerca de la circuncisión. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Y eso fue lo que nosotros estuvimos considerando la semana pasada. La circuncisión era el rito judío por medio del cual un israelita era marcado como poseedor de las promesas del pacto dado a Abraham en Génesis. Era una señal que indicaba separación de otros pueblos. Era una señal que indicaba exclusividad del pueblo de Israel en relación a los demás pueblos con su relación con Dios. Pero la intención de Pablo en esta porción tiene que ver con la identificación con la muerte de Jesucristo. Los falsos maestros habían prometido a los creyentes en Colosas que si ellos se circuncidaban, además de formar parte del pueblo, tendrían poder sobre sus cuerpos y sobre sus deseos, una forma de dominarse a sí mismos. Pero Pablo les recuerda que la circuncisión que se aplica a los creyentes no es física. A los gentiles no se les obligaba a circuncidarse. Eso era un rito, un llamamiento para el pueblo de Israel, pero no para los gentiles, no para los que no eran judíos. En ese sentido, los creyentes, su circuncisión no es física, sino espiritual, no hecha por mano, dice Pablo, hecha por Dios y que por lo tanto cumple un propósito espiritual también. ¿Cuál es el propósito? El pecado es cortado y hay un cambio de corazón. ¿Recuerdan que lo leíamos nosotros en Jeremías? Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. La circuncisión no es una cuestión física, es espiritual. De nada te sirve la circuncisión si no hay un cambio en tu corazón, si no hay un alejarte del pecado, si no hay una transformación en tu vida. Y por eso es que Pablo agrega aquí otro detalle y es el del bautismo. El versículo 12. ¿Y qué es el bautismo? El Catecismo de la Nueva Ciudad dice que es el lavamiento con el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Representa y sella nuestra adopción en Cristo, nuestro lavamiento del pecado y nuestro compromiso a pertenecer al Señor y a su iglesia. Para los judíos en el Antiguo Testamento era la circuncisión, pero para los creyentes en el Nuevo Testamento es el bautismo. Y lo que implicaba el bautismo era un lavamiento del pecado, una identificación con el Señor y con su iglesia. El bautismo cristiano es uno de los 2 sacramentos ordenados por el Señor por medio del cual el creyente se identifica con el Salvador. Cuando hablamos acerca de 2 sacramentos, hablamos del bautismo. ¿Y cuál es el otro sacramento?
la Santa Cena. Fueron los dos únicos sacramentos instituidos por el Señor para representar el Evangelio. Y Pablo muestra lo que ocurre con el bautismo. De manera simbólica, nosotros somos sepultados. Los que hemos sido bautizados sabemos lo que esto implica. Bautizo significa sepultar. Por eso el bautismo tiene que hacerse en agua, en donde el cuerpo del creyente es sumergido totalmente. Es una representación del Evangelio. El bautismo es una representación del Evangelio en donde el creyente, cuando es sumergido en las aguas bautismales, simbólicamente muere a su vida anterior. Mira lo que dice versículo 12: sepultados con él en el bautismo. De la misma manera en que Cristo murió y resucitó y fue sepultado. Es el bautismo para con nosotros. Pablo lo reitera en Romanos capítulo 6, el versículo 6 al versículo 4. Y quiero que vayan por favor allá. Romanos capítulo 6, el versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice, porque somos sepultados juntamente, y noten esto, ¿con quién? Con Él. Dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y creo que es clara la intención de Pablo al mostrar todo esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando los creyentes se identifican con Cristo a través del bautismo? El creyente, cuando se bautiza en el Señor, muere a su vieja vida. Se identifica con el Señor y decide no vivir en su práctica del pecado, en aquello que había hecho en su vida anterior. Muere. El bautismo es un símbolo de nuestra muerte y de la remisión o perdón de nuestros pecados. Eso es lo que hace el bautismo. Simbólicamente morimos y como muertos todo acaba. Somos sepultados momentáneamente, lo que hace que ya no estemos en el reino de la muerte, del pecado. El pecado ya no nos gobierna, ya no puede imponerse sobre nosotros. Pablo muestra que el bautismo no es superior entonces a la circuncisión, sino que se relaciona, es equivalente. Así que tratar de imponerles a los creyentes en Colosas que también tuvieran que circuncidarse era invalidar el sacrificio de Cristo y lo que ellos habían hecho en el bautismo. Era menospreciar el bautismo que les había dado Cristo y todo lo que esto implicaba para ellos como creyentes. Y eso es importante para nosotros porque, como lo vamos a ver en un momento, tiene que ver con nuestra vida espiritual, con lo que nosotros ahora hacemos y vivimos como creyentes. Por eso, Pablo no deja la imagen aquí, sino que muestra que los creyentes están completos en Él y tenemos vida completa en la siguiente parte del bautismo. Y es que hemos resucitado con Él, por eso tenemos vida completa. Y es que es el segundo punto, versículo 12, la parte B. En Él también fuisteis en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La siguiente parte del versículo entonces señala que hemos resucitado con Él. ¿Cuándo ocurrió eso? Y en el bautismo. En el momento en el que tú y yo salimos de las aguas. ¿Recuerdan la fórmula con la cual somos bautizados? Generalmente cuando yo bautizo a una persona, digo estas palabras: sepultado con Cristo y resucitado con Él. Has sido sepultado con Cristo, pero cuando tú sales de las aguas, has resucitado con Él, resucitas para una nueva vida. Al salir de las aguas es como si una nueva vida empezara. Resucitamos para una nueva vida. Romanos capítulo 6, el versículo 8 lo dice de la siguiente manera. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Al cerrarse las aguas sobre la cabeza del bautizado, es como si muriera, y al salir otra vez del agua, era como si resucitara para una nueva vida.
Mis amados hermanos, esa es una realidad física de algo que ocurre en nuestro interior. Una parte de nuestra vida muere y desaparece para siempre y una nueva persona surge para una nueva vida. Pero todo esto ocurre no por las fuerzas del creyente. El poder no está en nuestra confianza ni en nuestra seguridad al bautizarnos. Por eso dice, por la fe en el poder de Dios. En el bautismo, ¿quién es el que transforma? ¿Quién es el que resucita? El poder del Señor que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando un discípulo reconoce su condición de pecador y deposita su confianza en el Señor Jesús y cree en Él para salvación, para que Cristo le perdone, también va a ser levantado de los muertos por Dios. Al hacer esto, su fe es completa en la obra del Señor. De la misma manera en que Dios levantó de los muertos a Cristo, quienes creen en el Señor también serán levantados de los muertos, simbólicamente en el bautismo, pero en el día final también resucitaremos con el Señor. Romanos capítulo 10, el versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 10, 9 dice la Escritura, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es en creer que el Señor ha levantado a Cristo de la tumba que nosotros tenemos una salvación completa. En Romanos capítulo 6, el versículo 8, Pablo manifiesta a los creyentes que tienen por la confianza en Dios y el poder que ha levantado a Cristo. Ellos también serán levantados, y eso se aplica a nosotros. Los que hemos creído en el Señor, los que hemos sido a las aguas bautismales, también veremos esto. Lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros. Y es ver el poder de Dios. Esto es muy importante porque el bautismo, mis amados hermanos, las aguas bautismales no cambian. ¿Quién es el que transforma al creyente? La fe en el poder del Señor que levantó a Cristo de los muertos. No es el acto o el rito del bautismo. Es el poder del Señor que ha obrado en la vida de las personas que toman esa decisión. El agua no te cambia. Por eso es que vemos muchas personas que se bautizan y lo único que hicieron fue tener un chapuzón. Porque se bautizaron no entendiendo esto. Muchas personas inclusive se bautizan con la falsa idea de que al hacerlo algo mágico va a pasar. Como que van a ser diferentes inmediatamente. Y no es así. Pero es el poder de Dios que te ha prometido que Él ha empezado en vosotros una buena obra. Filipenses 1:6, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, y escuchen esto, es por estar en Cristo que somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por estar en Cristo, no por el hecho de ir al bautismo. Es el poder de Dios que obra después de que tú te has bautizado. No es algo mágico que ocurre. El bautismo y la resurrección que lo acompañan son un sello y una garantía de la resurrección futura, pero también son la garantía de que algo está ocurriendo en tu vida. El poder de Dios está obrando en ti para hacerte nueva criatura, para transformarte día tras día. Y lo va a hacer por medio de su Espíritu, a través de su palabra, por los medios de gracia, para transformarte. Tal vez no lo vemos inmediatamente en nuestras vidas, pero créame, el Señor está haciendo una obra en nosotros cuando hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos ido a las aguas bautismales. El Señor está haciendo una obra. No importa cuánto tiempo haya pasado esto. El Señor sigue obrando en tu vida para transformarte. Y Pablo quiere que ellos entiendan esta verdad. Si has creído en el Señor Jesucristo y has ido al Señor en arrepentimiento y fe, has sido sepultado con Él en el bautismo. Serás resucitado con Él, no solo simbólicamente, físicamente va a ocurrir. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros, mis amados hermanos? ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Porque reitero, esta comprensión del Evangelio nos tiene que ayudar a nosotros en nuestra vida. Y sé que esto puede ser muy espiritual, pero es la realidad porque tenemos una lucha constante contra el pecado.
¿Saben cómo entiende Pablo esto para los creyentes? Debemos vernos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Romanos capítulo 6, el versículo 11. Pablo hablando acerca de los creyentes, a los hermanos en Romanos, a los hermanos en Roma, les dice cómo debían entender ellos el bautismo. Romanos capítulo 6, y vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo está haciendo un interrogante aquí bien interesante. Cualquiera podría pensar que la gracia que me salvó entonces me permite vivir de cualquier manera. Pero no, Pablo tiene claro lo que los creyentes tienen que hacer porque ellos han muerto con Cristo, y el que está muerto con Cristo ha muerto al pecado. Miren el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una paradoja allí en el Evangelio. Somos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Este es un privilegio, es un derecho legal también. Debemos vernos de esta manera, muertos al pecado. ¿Por qué constantemente estamos cediendo ante las tentaciones y ante el pecado en nuestras vidas? Porque nos vemos tan vivos nosotros y no muertos al pecado, que se nos ha olvidado lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros hicimos cuando nos bautizamos. Debemos vernos muertos al pecado para enfrentar la lucha contra el pecado, que día tras día aún sigue teniendo efectos sobre nosotros. Un autor, Timothy Keller, lo expresa de esta manera. Este es un privilegio. Verte muerto al pecado es como un privilegio, como un derecho legal, es como un fideicomiso a tu nombre. Pero a menos que saques dinero de él, no cambiará tu condición económica actual. Eso es como el que tiene una herencia, pero el que no la usa. El fondo de fideicomiso significará el fin de tus problemas económicos, pero no solventará tus deudas a menos que lo uses. ¿Por qué no estamos venciendo el pecado? Porque no nos estamos viendo como muertos al pecado. Así que Pablo habla de que debemos considerarnos muertos al pecado porque a menos que actuemos de acuerdo con este gran privilegio, no se llevará a cabo de manera auténtica en nuestras vidas. Tenemos que apropiarnos de este privilegio, tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutarlo. Esa es la vida plena y la salvación completa que el Señor ha ganado por nosotros. Por eso es que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él, tenemos que apropiarnos de esto y disfrutarlo y vivirlo. La forma en que enfrentarás el pecado será diferente, porque al verte muerto y sepultado con Cristo, pero a la vez vivo para Él, puedes decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el evangelio aplicado a tu vida. ¿Cómo vas a poder vivir tu vida? Mira a Cristo en la cruz del Calvario y mírate crucificado en esa cruz con Él, sepultado con Cristo, muerto al pecado. Y ahora vive tu vida para Él. Eso es lo que el Señor te llama a hacer. Como dice Calvino, si somos cristianos, debemos estar muertos al pecado y vivir en justicia. Muertos al pecado y vivir en justicia. Así que eso se va a volver para ti, por ejemplo, una oración. Señor, yo estoy muerto al pecado. No voy a ceder ante este pecado. No voy a ceder ante esta tentación. Porque yo he muerto contigo y he sido sepultado. Y ahora vivo para ti, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el versículo 13 sirve como un resumen, y me encanta como lo dice la Biblia, Dios habla hoy, para que lo comprendamos mejor. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados en el Señor. Y este verso nos muestra nuestra condición espiritual antes de llegar a Cristo. Pero cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, nuestra condición espiritual cambia.
Pablo reitera esto también en Efesios, el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa verdad es la que tiene que estar calando profundamente en nuestros corazones. Si esa verdad no está impactando tu vida constantemente, créeme, tu lucha contra el pecado siempre va a ser una derrota. Tu lucha contra el pecado siempre va a ser una derrota. Mírate muerto en Cristo al pecado, pero vete a ti mismo, mírate a ti mismo, vivo para con Dios, por medio de lo que Él hizo. Antes de que tuviéramos una nueva vida, nosotros estábamos muertos. Antes de que viniéramos a esa vida nueva en Jesús, no éramos personas enfermas que necesitáramos un doctor. Esa es una de las mentiras, y hablando acerca de mentiras que a veces nosotros creemos, muchos de nosotros nos vemos buenos delante de Dios. Yo no soy tan malo. Pero la Biblia es clara y la palabra del Señor es clara. Tú no estabas enfermo, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú no necesitabas un doctor, tú necesitabas un salvador, un redentor que te levantara de la muerte. Tú estabas en la misma condición que Lázaro en la tumba después de 3 días de estar muerto. Ya olías feo. Pero el Señor se paró frente a la tumba, dio sus palabras y dijo: sal fuera, y tú te levantaste y viniste a Él. Fue su obra. Éramos muertos que necesitábamos un salvador. No fuimos nosotros, fue el Señor el que nos dio vida. Y este maravilloso regalo del perdón se nos fue otorgado a nosotros de manera gratuita. Por gracia hemos sido salvados. No tuvimos que hacer nada. Eso es el maravilloso regalo del Evangelio. Es por gracia, no por nuestras buenas obras. No lo ganamos por nuestras obras. Cristo nos dio la salvación. Alguien decía que el Evangelio sí es por obras, solo que no son las nuestras, son las de Cristo. Fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fue su vida perfecta de obediencia lo que a ti te dio vida. Y Pablo muestra, después de esto, otra razón por la cual los creyentes estamos completos en Cristo. Y es que por medio de Cristo estamos completos, ya que el acta de la deuda ha sido anulada. Tenemos el perdón completo. El acta de la deuda ha sido anulada. Tenemos el perdón completo. Versículo 14 dice la palabra del Señor. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Esto en unión con el verso anterior, hablando acerca de esto, acerca de cómo el Señor nos ha dado vida, nos sirve para afirmar lo que el Señor nos está diciendo. Pablo afirma que los creyentes han recibido vida juntamente con Él, que sus pecados han sido perdonados. ¿Y cómo? Anulando el acta de los decretos. Pablo usa muchas imágenes en este pasaje. Y esta es una de esas imágenes maravillosas. Tal vez para nosotros tendríamos que aplicarla a nuestras vidas, pero en la antigüedad las deudas eran escritas en pedazos de papiro como garantía de la deuda, y donde quedaban registrados incluso los pagos de esta. El deudor escribía con su puño y letra y daba su reconocimiento de la deuda firmando el documento. Esa era el acta que se firmaba. Pero el papiro y las vitelas, que eran los elementos en los que se escribían, eran costosos. Eran materiales que no eran económicos, así que había que saberlos usar. De hecho, se reciclaba mucho de eso. ¿Y cómo se hacía? Las tintas que se usaban permitían que se borrara lo escrito en ellos al frotarlos con una pequeña espuma. Cuando la deuda era cancelada, el que había recibido el pago borraba eso. Ya no había deuda. Así que Pablo usa esta imagen maravillosa para simbolizar la realidad espiritual de manera tal que los creyentes pudieran entender.
Mis amados hermanos, en su haber, los creyentes teníamos una deuda con Dios, una larga lista, una extensa cuenta por cobrar de parte del Señor. Cada uno de los mandamientos desobedecidos, los pecados de pensamiento, los pecados de palabra y aún los pecados de omisión están consignados allí y pesaban en nuestra contra. Yo no sé si alguna vez tú has sido, te has endeudado y empiezan a llamarte para cobrar. Eso es algo supremamente incómodo, molesto, que empiecen a llamar a cobrarte. El Señor no había hecho eso con nosotros, pero teníamos una larga lista allí de pecados de parte nuestra contra el Señor. Y allí estaban consignados y estaban pesando en nuestra contra, pero en la cruz ocurre algo maravilloso. En la cruz ocurre algo maravilloso. Cristo tomó esa acta, Cristo tomó ese pagaré y lo quitó de medio de nosotros y de Dios y lo clavó en la cruz. La sangre preciosa de Cristo en ese madero fue el pago de la deuda impagable por nuestros pecados. Esa sangre fue el precio, el costo. Ahora, ¿podrás imaginarte el valor incalculable de esa sangre? Esto es maravilloso. La preciosa sangre de Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora nuestra hoja está en blanco, sin nada. Es más que un borrón y cuenta nueva. No sé si has sentido la alegría de poder pagar una deuda. La satisfacción de ya no te están cobrando porque lograste pagar. Imagínate ahora el gozo y el disfrute que esto debería producir en nuestras vidas al saber que el acta de los decretos que había en contra nuestra ha sido quitada, ha sido borrada. Ya delante del Señor no hay nada que pese en nuestra contra. Todos nuestros pecados han sido pagados por Él, por esa preciosa sangre. Como dice la versión Palabra de Dios para Todos, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Y yo quiero enfatizar eso. ¿Cuál era nuestra deuda? No habíamos cumplido las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó en la cruz. Él clavó nuestra deuda. ¿Cómo es que Dios satisface su justicia aquí? Él, como el dador de la ley, no habría obrado correctamente si no hubiera reclamado el pago por las faltas cometidas por nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Eso sería injusto. Alguien tiene que pagar. Éramos nosotros los deudores. Pero su Hijo pagó la deuda completa cuando murió en la cruz. Eso es lo que teológicamente se conoce como el glorioso intercambio. Nosotros éramos los que teníamos que pagar la deuda. Era de nuestro bolsillo. Era nuestra propia vida, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Éramos nosotros los que teníamos que pagar, pero el Señor tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Imagínate esto, y esto para los chicos que están acá. Si un juez libera a un hombre que es culpable por un crimen, el juez desprecia la ley y deja sin justicia a la parte afectada. Ahora que recientemente se estaba mencionando en noticias el caso de una chica que fue asesinada y el asesino estaba por salir por vencimiento de términos, esto era injusto. Ahora imagínate esto delante de Dios. En esta parte, en este juicio, Dios es la parte afectada. Nuestras deudas son contra Él y nuestra deuda era impagable. Era impagable, pero Dios pagó la deuda del pecado cuando dio a su Hijo para ser crucificado y mantuvo la santidad de su propia ley. La justicia fue satisfecha. Por eso, nuevamente el Catecismo de la Nueva Ciudad dice en la pregunta 25, ¿la muerte de Cristo significa que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? Sí, responde, debido a que la muerte de Cristo en la cruz pagó completamente el castigo de nuestro pecado, Dios en su gracia nos atribuye la justicia de Cristo como si fuera nuestra y ya no se acordará de nuestros pecados.
Así que qué maravillosa gracia que nos ha alcanzado, porque ya no queda ni el más mínimo rastro de nuestros pecados. Todos han sido borrados en la cruz. En la cruz de Cristo fue crucificada, dice alguien, clavándole en la cruz el acta condenatoria que había contra nosotros. Fue ejecutada, fue dada por cumplida, de manera que no se puede volver a reclamar. Ya no hay deuda, ya ha sido pagada. Por eso cuando saldas una deuda con el banco, cuando alguien, esa persona te ha prestado y tú le debes y le logras pagar, esa persona o esa entidad ya no te llama para cobrarte. Pero esto mismo pasa con Dios. Esa es la maravillosa gracia. El Señor ha borrado nuestros pecados si hemos ido a Él en arrepentimiento y fe. Mis amados hermanos, finalmente Pablo muestra que estamos completos con Cristo porque el enemigo ha sido derrotado. Tenemos victoria completa. Tenemos victoria completa. Versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No sé si algunos de ustedes recuerdan, en alguna época por allá en los 80, había un grupo de personas que se llamaban los Chepitos. Así que ya podrán calcular cuántos años tengo yo. Los Chepitos eran los encargados de cobrar las deudas. Esos eran más que las entidades de cobro, las oficinas de cobranza que hay hoy. Porque llamaban y se colocaban enfrente de los edificios y de las casas a avergonzar a las personas que debían. Mis amados hermanos, Satanás estaba haciendo exactamente lo mismo contra nosotros. Teníamos un acta de pecados que pesaba en contra de nosotros, pero el Señor la clavó en la cruz. Y saben, este versículo es importante. Nuevamente Pablo apela a algo que ellos conocían muy bien para ilustrar su punto. Cuando un general romano ganaba una importante batalla en la cual hubieran sido derrotados más de 500 enemigos, el general era recibido en la ciudad en medio de un desfile conocido como el triunfo romano, ya que había agregado más territorio al imperio. Así que este general entraría montado en un carro jalado por 4 caballos, vestido con un manto púrpura y con una corona de laurel, y su ejército sin armas. Esto era para presentarse ante el Senado romano y demostrar humildad y sumisión al imperio. En su procesión estarían todos los tesoros y el botín traído, y al final estarían los prisioneros, quienes despojados de todo serían expuestos a la vergüenza, humillados y derrotados, que de seguro serían llevados luego al Coliseo para los fuegos en ese lugar, donde finalmente morirían. Pablo apela a esta figura para mostrar lo que ocurrió en la cruz. Mis amados hermanos, en la cruz parecía que el Salvador había sido derrotado. Algo que nos ha impactado y que Mari me comentaba, escuchando recientemente a un pastor hablando acerca de esto, que no le gustaba la película de La Pasión de Cristo. Y yo decía, ¿pero cómo no le va a gustar esa película? No gustaba esa película de este pastor, y Mari me hacía caer en cuenta de eso, porque en esta película se muestra a un Salvador derrotado totalmente, en donde no se exalta la victoria del Señor, donde todo el énfasis está puesto en el sufrimiento y en el dolor. Y aunque eso es cierto, lo más importante de la cruz del Calvario es la resurrección 3 días después. Así que lo que era una aparente derrota, en realidad fue una gran victoria del Señor. Jesús gana perdiendo. Esa es la paradoja del Evangelio. Jesús gana perdiendo. Pablo apela entonces a esta figura. Lo que parecía entonces una derrota para el Salvador era en realidad su desfile de victoria. El mismo Señor, el mismo Pablo lo va a usar también cuando habla a los corintios. Para unos somos olor de muerte, para otros somos olor de vida. Porque en la procesión habían los sacerdotes que iban delante de este general con sahumerios, pues felicitando y honrando a este hombre que estaba entrando. Esto para este general y esto para este ejército era olor de vida, era victoria, era el reconocimiento delante del pueblo. ¿Se podrán imaginar? Hay 2 películas que de pronto nos pueden servir para poder imaginarnos esto. Una película que se llama, ahora olvidé, se me olvidaron las películas.
La de Alejandro Magno y de Russell Crowe, no me acuerdo cómo se llama. Gladiador, Gladiador, gracias. Ustedes son cinéfilos como yo. Gladiador, en Gladiador usted ve la entrada del emperador allí. Era similar a esa entrada. Mari se ríe porque ya sé cuál va a ser mi sándwich. Mis amados hermanos, por medio de su muerte Satanás fue despojado del poder que tenía para acusar, para intimidar, para controlar a la gente a través de la amenaza de la muerte y de la separación de Dios. Satanás y sus huestes han sido derrotados. ¿Recuerdan que los colosenses estaban siendo incitados para adorar a los ángeles, para adorar a los principios elementales del mundo? Sería absurdo, totalmente ilógico temer a estos principios elementales, a los ángeles, cuando ellos mismos han sido derrotados. ¿Recuerdan? Lo decíamos la semana pasada, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, porque hemos de temerles. Adorar a seres tan humillados y derrotados como los que Cristo derrotó sería el colmo de la locura, dice R.C. Sproul. Y cantaba Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte estas palabras en el verso 3: y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Lee la palabra y recuerda que Satanás fue vencido. No hay por qué temerle. Claro, tampoco nos vamos a ignorar sus asechanzas, porque él aún sigue alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos las armas espirituales para poderlos vencer, la armadura de Dios con la cual podemos resistir las acechanzas del diablo, los dardos de fuego que él está lanzando día tras día para hacerte caer. Satanás no te puede obligar a pecar, pero él sí te va a incitar, él va a mirar tus debilidades y va a usarlas para hacerte caer en el error, en el engaño, en el pecado. Aún el engaño de Satanás sigue siendo con que Dios os ha dicho. Satanás siempre va a hacerte dudar de la palabra de Dios, pero él no te va a obligar a pecar. Eres tú, por tus malos deseos, por tus concupiscencias. Pero si estás muerto al pecado, como lo veíamos, no vas a ceder ante la tentación. Podrás responderle como le respondió el Señor Jesucristo en el desierto: escrito está. Escrito está. Y R.C. Sproul comenta esto: puesto que ya le fue quitada la base de sus acusaciones, los poderes hostiles de Satanás han perdido su ventaja para siempre. Ya no tienes un acusador, porque ya no hay acta. Ya no hay acta. Romanos capítulo 8, yo quiero que vayan allá rápidamente. Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Satanás va constantemente a traer condenación a tu vida, pero recuerda, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él lo expuso, Él lo derrotó, Él lo despojó de las herramientas y de las armas que tenía para acusarte. Mírate a ti mismo como resucitado en el Señor y vive de acuerdo a eso. Lucha contra el pecado, batalla contra el pecado y no cedas ante la tentación del Señor. Así que, mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? Hay que reconocer que este pasaje nos recuerda la promesa de vida espiritual que tenemos en Cristo. Es una vida completa en Él. ¿Recuerdan los puntos? Mis amados hermanos, nosotros veíamos en esta mañana que hemos sido sepultados con Cristo, con Él tenemos una salvación completa. Hemos resucitado con Él, tenemos una vida completa. El acta de la deuda ha sido anulada, tenemos un perdón completo. Y el enemigo ha sido derrotado, tenemos una victoria completa. Así que, mis amados hermanos, tenemos una salvación completa, una vida plena. El mundo nos dice que necesitamos lo que Él nos ofrece: bienestar material, estatus, reconocimiento,
Pero a la larga esos son valores que son pasajeros y que nunca serán suficientes para darte verdadera felicidad. Recuerden, Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Pero el mundo querrá mostrarte que sus baratijas son necesarias para ti. Te hace tener necesidad de cosas que en realidad tú no necesitas. Tú necesitas es a Cristo. Vivimos en la era de la insatisfacción, de la obsolescencia programada, en donde todo es pasajero. Lo que hoy es, mañana ya no lo es. Lo que hoy es innovador, mañana es obsoleto. Las vidas edificadas bajo esos criterios son pura apariencia, son espejismos, máscaras que mostramos a los demás para no dejar ver lo que hay en el interior y mostrar lo incompletos que somos. Solo Cristo puede hacer que estemos completos, porque lo que este mundo nos ofrece no se compara en nada con lo que tenemos en Cristo. Ahora, eso no significa entonces que no vamos a trabajar, por ejemplo, o que no nos vamos a esforzar. No, tenemos que hacerlo, pero reconociendo que es por Cristo, por lo que tenemos en Él y con Él. Cristo más nada es igual a todo. Así que, ¿qué quieres tú? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Dice la Escritura. Así que debemos pedirle al Señor, ayúdanos para encontrar plena satisfacción en ti, para estar completos contigo, para estar completos en ti y por medio de ti. Mis amados hermanos, su sacrificio, lo que Él nos ofrece, nos dan las fuerzas para batallar contra el pecado. El pecado ya no tiene poder contra nosotros al estar en Cristo, porque estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vive tu vida completa en Cristo y con Cristo. No tienes necesidad de nada del mundo. Y si estás sin Cristo en esta mañana, amigo, déjame decirte que Cristo puede perdonar tus pecados. Tú eres pecador porque has violado cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Si fueras a un juzgado, si fueras ante un juez, se leerían los cargos por los cuales estás siendo juzgado. El acta allí. Y en el caso de Dios, los cargos son innumerables. Puedes empezar pensando en la mentira, en la idolatría, en el robo, en el engaño, en el adulterio, ya sea físico o de pensamiento. Has vivido para ti. El pecado es rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, rebelándonos contra Él al vivir sin referencia a Él, ni ser ni hacer lo que requiere su ley. Y esto resulta en nuestra muerte y en nuestra desintegración y la desintegración de toda la creación. ¿Sabes qué mereces? Dice la palabra del Señor que mereces el castigo porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entiende esto, Dios no permitirá que su justicia quede sin castigo. Todo pecado va en contra de la soberanía y la santidad y la bondad de Dios y en contra de su justa ley. Dios está airado contra nosotros. Es mentira que Dios nos ame a todos. Dios está enojado contra el impío todos los días de su vida. Y tienes que reconocer eso. Dios está airado por nuestros pecados con justa causa y los castigará en su justo juicio en esta vida y en la vida venidera. Tal vez hoy en día muchas personas no han reconocido al Señor y no han doblado sus rodillas ante Él y creen que pueden vivir su vida de cualquier manera. Pero llegará el día en donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Unos para vida eterna y otros para el castigo eterno. Pero déjame decirte que tienes esperanza. Tienes esperanza. Existe una forma de escapar del castigo y volver a disfrutar del favor de Dios. Existe una forma. Para satisfacer su justicia, Dios mismo, por su pura misericordia, nos reconcilia consigo mismo y nos libera del pecado y del castigo del pecado mediante un Redentor. El único Redentor es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios.
el único intercesor entre Dios y los hombres, el único camino al Padre, Jesucristo, en quien Dios se hizo hombre y que cargó la culpa del pecado sobre sí mismo. Él es el Redentor que tú necesitas. Así que, ¿cómo puedes ser salvo? Solo mediante la fe en Jesucristo, solo mediante la muerte sustitutiva y expiatoria de la cruz. Así que aunque somos culpables de haber desobedecido a Dios y aunque nos inclinamos a la maldad, Dios, sin ningún mérito nuestro, solo por su gracia, nos otorga la justicia perfecta de Cristo. Y al arrepentirnos y creer en Él, podemos llegar a sus caminos. Por eso, ven al Padre clamando por misericordia. Ven al Padre hoy, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, y hallarás la vida plena y completa que Él quiere darte. Quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración. Señor eterno y Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte nuevamente gracias, porque como hijos tuyos, Señor, reconocemos que hemos sido sepultados contigo en el bautismo, en el cual fuimos también rescatados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con Él. Porque nuestros pecados han sido perdonados, porque el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria fue quitada de en medio y fue clavada en la cruz, porque las potestades y los principados de este mundo fueron exhibidos y despojados públicamente y tú triunfaste sobre ellos en la cruz. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, te lo rogamos, a poder vivir, Señor, para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, a poder entender que nada en este mundo nos va a satisfacer plena y completamente. Solo en ti encontramos la plena satisfacción y solo por medio de ti podremos disfrutar de las cosas buenas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a batallar contra el pecado, a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Ayúdanos a vernos a nosotros como nuevas criaturas, porque las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, porque por medio de Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender el privilegio que contamos nosotros, que esa acta que nos era contraria ha sido quitada y ha sido clavada en la cruz del Calvario. Ayúdanos a disfrutar de ese privilegio y de ese derecho que tenemos ahora nosotros, Señor. Ver nuestra cuenta en blanco, porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada, nos ha sido otorgada, porque en la cruz del Calvario ha ocurrido un glorioso intercambio que ahora nos permite pasar de muerte a vida, Señor. Oh Señor, te rogamos que tú despiertes a la iglesia, aquellos cristianos nominales, Señor, despiértalos y hazlos venir a tus pies, Señor. Te rogamos, Señor, por la santificación de tu pueblo, Señor, que nos ayudes a verte a ti, Señor, y a batallar frontalmente contra el pecado. Que nuestras batallas contra el pecado ya no sean más derrotas, sino victorias en ti, Señor, porque tú nos das la fuerza para poder enfrentar el pecado. Porque Satanás ya no nos puede acusar, pero aún sigue enviando dardos de fuego. Señor, ayúdanos a resistir al diablo, Señor. Ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano, como lo dice tu palabra, para que tú nos exaltes, Señor. Guárdanos del mal, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, la alabanza, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.